Amén. Bendito Padre, Santo y poderoso, mi Señor, te alabamos, Padre Santo, te adoramos, mi Señor. Te rogamos que seas tú hablando con nosotros, Padre Santo, en esta hora, mi Señor. Que realmente nuestros corazones sean, Padre Santo, limpios delante de ti, Padre. Llévate todas las cargas, mi Señor Santo. Te estamos pidiendo por los que estamos aquí presentes, Padre, y aún por aquellos que puedan escuchar esta prédica, Padre Santo, bendito que será compartida, Padre. En el nombre de Jesús, ministra, Señor, a la hora de esta oración, Padre, en cada uno de los oyentes. Señor, llévate las cargas, Señor. Solamente tú conoces, Padre, cómo venimos a tu presencia, mi Señor. Cómo llegamos o cómo tú nos traes, mi Señor. Ministra en la mente y el corazón, libéranos, mi Señor Santo. Dice tu preciosa palabra, Padre, que vengamos a ti, traigamos, mi Señor, nuestras cargas, Padre, y que tú nos ayudarás a descansar, Padre Santo, bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor. Por eso te rogamos, Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria, mi Señor, que tú nos ayudes, mi Señor, a poder dejar nuestras cargas en tus manos, Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, para que tú nos ayudes a descansar, Padre bendito, Dios de la gloria, pero que realmente podamos aprender, mi Señor Santo, Dios de la gloria, lo que es la obediencia, Padre. Así dice tu preciosa palabra, Padre Santo, allí en San Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, Padre. Y ciertamente tú nos dices, mi Señor Santo, que te vengamos a ti, mi Señor, con todas las cosas que nos cargan, que nos atribulan, que nos oprimen, Padre Santo bendito, y tú nos harás descansar, Padre. Pero para eso, mi Señor, hemos de llevar tu yugo, mi Señor. Tú nos dices que tu yugo es fácil y ligera tu carga, Padre. Ciertamente, mi Señor, que es un llamado a la obediencia, mi Señor, que es un llamado a poder aprender a caminar contigo, guiados por ti, Padre Santo, Padre amado. En el nombre de Jesús, mi Señor. Por eso te rogamos que tú sigas haciendo esa obra preciosa de amor tan grande, rescatando almas, Padre. Mi Señor, teniendo misericordia de aquellos que estamos en el camino, mi Señor, que estamos tratando de hacer todas las cosas de acuerdo a tu santa palabra, pero que también, mi Señor, tú comiences y sigas, Padre Santo, como hace mucho tiempo, Padre bendito, Dios de la gloria, rescatando almas, rompiendo cadenas, ataduras, mi Señor, liberando a los oprimidos, Padre, abriendo los ojos de aquellos que quieren ver la luz y están ciegos, Señor, abriendo los oídos espirituales para que puedan escuchar tu palabra y puedan llegar a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias por ese amor tan grande, esa misericordia preciosa que se renueva sobre nuestra vida cada día, Padre Santo bendito. Gracias, mi Señor, porque sabemos, Padre, que mientras hay vida y esperanza podemos acercarnos a ti, Señor. Lo dice tu palabra, Padre, que hemos de buscarte mientras puede ser hallado, pero el tiempo se acaba, mi Señor Santo. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos a tomarnos de esta gracia divina, Señor, y a correr esta carrera, a pelear esta batalla, Padre, para realmente poder partir contigo cuando sea el momento, Señor. Sea que tú vengas por tu pueblo amado, mi Señor, por una iglesia en santidad, Padre, o sea que se acaben nuestros días en esta tierra, Padre, que podamos estar prontos, Señor, y partir contigo, Señor. Por eso rescata y da entendimiento, Padre, a todos aquellos que aún nunca han entendido ni te han conocido, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, nos ponemos en tus manos, te rogamos que tú seas dándonos el entendimiento, que tú seas hablando con nosotros en esta tarde, Padre, a través de tu preciosa palabra y guiados por tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor. Gloria, Señor. Precioso, Gloria Señor. y honra para el Alabado Señor. sea su nombre. Bendito Dios de gloria. Vamos a comenzar en Santiago 4:5. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Santiago 4:5. Precioso Amén. el Señor. Amén. Yo no encontré todo. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Se me ha escapado Santiago. Gloria a Dios. Bendito Santiaguito. el Señor. Santiaguito, pero no era un mensajito, sino un mensaje. Gloria a Dios. Santiago 4:5 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios,
resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Amén. O sea, el Señor nos sigue llamando a lo que es la batalla, ¿no? Amén. A pelear la batalla. Y nos dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Amén. Amén. O sea, el Señor nos da el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que anhela el Espíritu Santo? Que nosotros recibamos la guía completa de Él, del Espíritu Santo. Él nos anhela que le entreguemos todas las cosas a Él. Amén. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Obviamente, si nosotros somos soberbios, no vamos a entregar todas las cosas a Dios porque nos creemos. O sea, ¿qué es ser soberbio? Es aquel que se cree más que los demás o más. Entonces, si yo tengo soberbia, aunque capaz que no me doy cuenta, muchas veces voy a considerar que las decisiones que yo tomo están bien, como dice en Proverbios, ¿no? Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no creamos que lo que nosotros decidimos está bien. Amén. Entonces, muchas veces tenemos soberbia y hacia el Señor. Capaz que con las otras personas podemos aparecer humildes, pero tenemos que escudriñar si no hay soberbia de nuestra parte en cuanto al Señor, en el sentido de tomar nuestras propias decisiones y hacer nosotros mismos lo que se nos da la gana. ¿no? Amén. Así que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Y para vencer la soberbia tenemos que humillarnos. Amén. Humillarnos en humildad delante del Señor. Pedir perdón, arrepentirnos y realmente seguir humillándonos. Amén. Entonces nos recalca nuevamente. O sea, primero nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, no es que los humildes merezcan, pero son humildes, se humillan delante del Señor, reconocen, lo alaban, lo adoran, reconocen su poderío. Entonces dice, someteos pues a Dios. Amén. ¿Y qué es someterse? Someterse es, dice, aceptar la autoridad o voluntad de otra persona sin oponer resistencia. Amén. Ahí no dice que la entendemos, dice que la aceptamos, ¿no? Entonces, aceptar la autoridad o voluntad de otra persona sin oponer resistencia. Eso es estar sometido a alguien. O sea, yo vengo, te digo, hace tal cosa y tú estás sometido, no preguntas, no, vas y lo haces. Pero acá dice a Dios. Someteos, pues, a Dios. Amén. No cuestionemos lo que Dios nos dice, ¿no? Someteos, sometido. Dios me dijo, entendí y lo hice. Amén. Amén. Dice, someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, esto es un combo, viene todo juntito, todo juntito. Si nosotros no nos sometemos a Dios, el diablo no va a huir. No, nosotros podemos resistirlo, pero no va a huir de nosotros. Porque ¿qué tiene en nosotros? Una fortaleza, ¿verdad? Está la soberbia. Si nosotros no estamos sometidos a Dios, en nosotros hay soberbia. El Espíritu Santo sigue anhelándonos celosamente, pero nosotros no recibimos su guía. Podemos reprender al diablo y correr los demonios, pero ellos van a andar en la vuelta riéndose de nosotros porque tienen esa fortaleza de donde nos tienen agarrados. Nosotros nos creemos que yo decidí bien, o que voy a hacer, o que voy. Cuando el Señor nos dice, no digas mañana haré, mañana, sino si Dios quiere, si Dios permite. Pero realmente, o sea, no solamente decirlo, porque hay mucha gente que dice, si Dios quiere, haremos tal cosa, si Dios quiere, pero después hacen lo que ellos quieren. Entonces, no de boca, sino realmente. Amén. Amén. Vamos a mirar, vamos a leerlo un poco salteado. Vamos a ir a 1 Samuel 15, para ir al otro extremo, ¿no? ¿Verdad? Porque acá nos habla de la obediencia, ¿sí? De someternos. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Cuando uno es desobediente. ¿Qué pasa con la desobediencia? ¿Amén? ¿Cómo considera el Señor lo que es la desobediencia? Para que veamos que no es cosa ligera. 1 Samuel 15. Que no es cosa ligera. Es largo, pero vamos a leer unos cuantos versículos para tener un pantallazo general. Siempre se ha tocado, o sea, se toca muy seguido porque es un ejemplo. O sea, sabemos que en el Viejo Testamento todo lo que sucedió nos queda para ejemplo, ¿no? De lo que se hace, de lo que no se hace, de cómo lo ve Dios, de cómo Dios es. Así que dice, Saúl desobedece y es desechado. Amén. Amén. Vamos a leer ahí primero hasta el 3. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento. El profeta le dice, está atento, tenemos que prestar atención. El profeta desde ya le venía diciendo, atiende lo que te voy a decir.
Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. Esa era la palabra que Jehová, que Dios le enviaba a Saúl a través del profeta Samuel. Amén. Vamos a ir un poquito más adelante. O sea, va Saúl y hace lo que le dice el rey, ¿no? Vamos al 8, vamos a irnos hasta el 8. Ahí en el 8 dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Jehová le había dicho que matara a todos, ¿verdad? Ve pues, dice en el 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa fue la palabra de Dios. Y en el 8 dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Actuaron, digamos, podían decir, hicieron caso a Dios, no, y no. Cuando uno le obedece a Dios, hace lo que Dios dice, todo. Por eso el profeta le dijo: está atento, presta atención. No es que tú vas en comisión, Dios te manda a hacer algo y hace las cosas por la mitad, o hace la cosa hasta la mitad y después cambia, decides hacer otra cosa, ¿verdad? Eso no es ser obediente, ¿no? Pues si bien aún Jesús nos pone el ejemplo de los dos hermanos, viene el padre, lo llama a trabajar a la viña, uno le dice: no, no voy, y después se arrepiente y va, y el otro dice: sí voy, y no va. Y le pregunta: ¿cuál es el que estuvo más correcto? Bueno, el que estuvo más correcto obviamente el que dijo que no, pero después fue. Pero él fue obediente, o sea, fue obediente después. Si tú le dices a tu hijo: cruza la calle ahora, y tu hijo la cruza 5 minutos después, no es lo mismo. Porque 5 minutos después quizás está la moto, un auto, ¿verdad? Hay un peligro. Cuando Dios nos dice, tenemos que hacer al pie de la letra, ser obedientes, estar atentos, amén, a lo que Dios nos dice. Así que dice en el 10: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. O sea, el profeta se quebrantó, ¿no?, por Samuel, porque amaba a Samuel, por el alma de Samuel, y clamó a Dios toda la noche. Dice en el 12: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, fíjate, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Se hizo un monumento para él. O sea, estaba completamente apartado de lo que era la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir más allá de eso? Si Dios nos dice que hagamos algo, tenemos que hacer todo como Dios nos dice, exactamente como Dios nos da las instrucciones en el tiempo correcto. Porque en el momento que nosotros decidimos implementar algo, condimentar la palabra con alguna otra cosita, agregarle alguna otra cosa que Dios no nos dijo, nos comenzamos a desviar, y no nos desviamos un poquito, nos desviamos mucho. ¿Amén? Porque el diablo no es, o sea, el diablo sabe cómo atacarnos, cómo agarrarnos y cómo desviarnos. Amén. Entonces dice ahí en el 13: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Todavía con total descaro, argumentando que él había cumplido la palabra de Dios. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ni siquiera, o sea, siendo el rey, siendo el responsable, asume la responsabilidad. El pueblo, ¿sí?, sin reconocer aún la responsabilidad que él tenía delante de Dios
y para el pueblo, ¿no? Dice en el 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. O sea, seguía aún sin reconocer que Dios le había dicho que matara a todos, ¿no? Dice en el 21, mas el pueblo, nuevamente la culpa es de ellos, tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y esto nos hace pensar un poquito en qué alabanza le brindamos nosotros al Señor, ¿sí? Porque aquí el pueblo tomó cosas que Dios aborrecía para alabarlo a Él. Entonces nosotros muchas veces nuestra alabanza, como dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, lo alabamos en plena falsedad. Lo alabamos porque sabemos una letra de una canción y nuestro corazón. Y lo que nosotros estamos pensando. Porque en una de esas es más alabanza que uno, yo qué sé, que no te sabes una alabanza, algo, le inventes algo y se lo cantes tú, que tú estás sintiendo, lo que tú estás sintiendo, o que ores y le digas al Señor lo que estás sintiendo o lo que quieres sentir, a que le brindemos cosas elaboradas. Muchas veces aún las alabanzas que se escuchan en YouTube, que están por todos lados, hay que escudriñar la letra, porque muchas veces ni siquiera son buenas. Entonces, ¿qué estamos alabando al Señor? ¿Abrimos la boca y cantamos cualquier cosa? ¿Eso es una alabanza a Dios? No, la alabanza tiene que ser todo junto. Nuestro ser, de lo más profundo de nuestro corazón, y no es simplemente una alabanza de cantar, alabanza nuestra vida tiene que estar en rectitud delante de Dios, amén. Acá el Señor nos está hablando de lo que es la desobediencia y lo que es la soberbia en nosotros, amén. Así que dice, en el 22 le dice Samuel, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo primero que le dijo el profeta fue presta atención, atiende lo que Dios quiere que tú hagas. Dios te habla, tú lo haces. Cuando Dios nos dice, no cuando nosotros queremos, no es lo mismo, ¿verdad? Si el Señor prepara a una persona para que nosotros le hablemos y nos envía a hablarlo, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ir cuando la persona está con el corazón abierto, cuando el Señor preparó, cuando el Señor tocó, no cuando nosotros decimos, bueno, cobré valor ahora, voy. En realidad nosotros muchas veces frenamos la obra del Señor, amén. Y esa es nuestra alabanza, eso es lo que nosotros le estamos brindando al Señor. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. O sea, prestar atención a lo que Dios nos habla. No, a nosotros no nos habla a través de un profeta, nos habla a través de la palabra de Dios, nos da discernimiento, nos da entendimiento, ¿sí? Nos habla a nuestro espíritu, poniéndonos el sentir. Ahí tenemos que prestar atención y ser obedientes, amén. Nosotros sabemos escudriñar qué viene de Dios, qué está a la luz de la palabra y qué es lo que no. Y en el 23 dice, y esto es muy importante, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Estas son las palabras de Samuel a Saúl, que le hablaba a Dios, ¿verdad? Pero a ver, hoy nos está diciendo a nosotros, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, la rebeldía. Y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Cuando nosotros somos tercos, duros, porfiados. Que, por ejemplo, el Señor nos dice, pero nosotros tenemos cositas, tenemos miedo, tenemos nervios y frenamos y esperamos y bueno,
hasta que cobramos ánimo y vamos. Somos obstinados. Cuando Dios nos dice en su palabra que es Él el que habla a través de nosotros, que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Entonces nosotros le damos lugar a todas esas cosas que son las fortalezas que el diablo tiene en nuestra vida. Amén. Pero tenemos que darnos cuenta de que realmente nosotros doblamos rodillas, le pedimos perdón al Señor, ¿no? Por todos nuestros pecados, nuestros errores. Pero esto es terrible, en el sentido que el Señor nos dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, nosotros podemos seguir en rebelión y siendo obstinados, ayunando, orando, estando en la casa del Señor. Y quizás nadie tampoco se dé cuenta. Pero el día de la salvación, el día que estemos delante de Dios, nuestra conciencia se sabe. Ahora vamos a ver cómo la conciencia tiene que ver. Amén. En cuando nosotros somos obedientes. Muchas veces estamos oprimidos o se nos trastoca. A veces estamos bien, de repente estamos nerviosos, estamos ansiosos. Tenemos que escudriñar esas cosas. ¿Por qué pasan? ¿En qué estamos fallando? O sea, realmente a veces buscamos pecados para atrás, cosas. Pero a ver, ¿hacemos caso? ¿Estamos haciendo caso? ¿Estamos haciendo lo que realmente Dios nos hace sentir? O sea, eso es para cada uno, ¿no? Porque Dios habla con cada uno. Tenemos que escudriñarnos, amén. Entonces le dice ahí en el 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Le está hablando al profeta, ¿no? Le dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, no la palabra de Dios, tus palabras, porque temí al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Al profeta le está pidiendo perdón. Hagamos un contraste. Este Saúl, ¿qué hacía David cuando se daba cuenta que había pecado? Se metía a ayuno, silicio, quebrantamiento, oración delante del Señor, pidiéndole perdón, arrepintiéndose, reconociendo sus pecados. Este le está hablando al profeta, de quebrantarse delante de Dios, no. Entonces, ojo con lo que son frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Ojo, porque podemos dejar de hacer las cosas, pero seguirlas teniendo en el corazón, ¿sí? Seguir siendo esas fortalezas que el diablo tiene en nuestras vidas, amén. Dice, perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. ¿Sí? O sea, ahí empezó a desesperarse, pero no hacía lo correcto. Quería que Samuel estuviera con él, porque que Samuel estuviera con él era como un respaldo delante del pueblo de que Dios seguía con él. ¿Amén? Entonces se le rasga el manto a Samuel. Y Samuel le dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Tú, Dios. No era su Dios, ya no era su Dios. Entonces vemos como la desobediencia, la rebeldía, la rebelión, la soberbia es algo letal. Acá fue algo que se desencadenó, digamos, en días, en un rato, digamos. Pero nuestra vida quizás esté oculta, por eso nosotros tenemos que poner tanta atención en batallar contra esas cosas, en ser realmente obedientes a Dios. Amén. Dice, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo, Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, el rey al cual había perdonado a Saúl ya estaba feliz de la vida porque no lo habían matado. ¿Amén? Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres.
Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. O sea, ahí también vemos cuán importante es lo que es llegar a un arrepentimiento de verdad, arrepentirnos de verdad. O sea, que nos entre el miedo y la cosita de decir, a la pucha. O sea, no es bobada que estemos frenando o no haciendo o poniendo palos en la rueda de lo que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir a Efesios 5:21. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Efesios 5:21. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Hablamos de la soberbia, de la desobediencia, de la rebelión, amén, de someterse, ¿sí? Aceptar la autoridad o voluntad de otra persona sin oponer resistencia, amén. Y acá, en Efesios 5:21, título, someteos los unos a los otros. Ah, la pucha. Dice, someteos los unos a los otros. O sea, no es solamente a Dios que tenemos que estar sometidos. Amén. Entonces dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? O sea, Dios nos llama a ser obedientes. Tenemos que tener muy claro a quién debemos obedecer, porque no nos podemos someter a cualquier persona, ¿verdad? Él nos manda a ser obedientes, primeramente con Él, y Él nos va a guiar, ¿sí? Nosotros tenemos que decidir, por ejemplo, a qué ministerio vamos a pertenecer, estar sujetos a nuestros pastores, obedecer, someteos los unos a los otros. Pero hay una parte, por ejemplo, de la palabra donde nos dice que consideremos siempre al otro de mayor autoestima, de mayor estima que nosotros, porque el más grande hágase siervo de los demás. Amén. Entonces tenemos que considerar así a nuestros hermanos. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea que todo lo que un hermano, no cizaña, no recién llegado, todo lo que viene a nosotros, ¿sí? De un hermano, por ejemplo, no lo rechacemos, pongámoslo en oración. Puede tener razón o puede no tener razón. ¿Quién nos va a dar el veredicto? Es Dios, porque Dios usa a las personas para hablar. Entonces, recibamos lo que Dios nos manda. Escudriñemos, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Si es de Dios lo recibo, y si no es de Dios no lo recibo. Amén. Ahora, no hagamos, si me duele no lo recibo, y si no me duele, o si me gusta lo recibo, porque no es así. Muchas veces lo que Dios nos habla no nos gusta. Amén. Así que dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. O sea, nos habla de diferentes tipos de autoridad. La vamos a leer para ver un pantallazo, ¿no? Lo que es el matrimonio. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea que para ser iglesia hay que estar sujeto a Cristo. ¿Está? Nos habla también de lo que es la autoridad en el matrimonio. La sujeción no es autoridad, no es dominio aplastante. Sujeción. Cristo no nos aplasta ni nos domina, nos guía. Entonces así debe ser, ¿no? Dice en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que, vamos a seguir leyendo, ¿no? Pero nos está hablando de una santidad. El no someternos los unos a los otros, la desobediencia, la rebelión, la soberbia es una mancha muy grave en nuestra santidad. Amén. Así que dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de sus cuerpos, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ahí estaba hablando de la autoridad de Cristo a la iglesia y la autoridad del esposo sobre la esposa. ¿Amén? En el 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Sí? El respeto, la veneración y la obediencia, sujeción a los padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, ¿sí? O sea, el padre, así como Cristo no nos provoca ira, ¿verdad? Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, el trabajo del padre o de toda autoridad es encaminar. No son sacar para descarriar, ¿no? Porque en realidad si nosotros provocamos a ir a nuestros hijos, los estamos manchando. Pero si, por ejemplo, nosotros no los guiamos bien y los guiamos, los dejamos hacer una vida desordenada, lo estamos provocando a ira. ¿A cuál ira? La ira del Señor. Amén. Entonces, toda autoridad es para guiar, ¿sí? Dice en el 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Siervos, amos, o sea, al patrón, al jefe, al encargado, no importa lo que nos manden, no nos guste. Tenemos que hacerlo, no podemos faltar al respeto, siempre y cuando no vaya contra la voluntad de Dios. ¿Sí? Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. ¿A los amos temor y temblor? No, a Dios. A Dios, porque para Dios es que hacemos todas las cosas. Amén. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea, que todo lo que hagamos, lo hagamos. O sea, por ejemplo, yo tengo que hacer un informe para entregárselo a la contadora. ¿No? Yo lo tengo que hacer perfecto. ¿Por qué? Porque es para Dios, no para la contadora. Tiene que estar perfecto porque es para Dios. Y así todas las cosas que nosotros hacemos. Amén. Dice en el 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, también le habla a los que tienen autoridad, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona, o sea, nadie es más que nadie. Autoridad es guía, no aplastar, no faltar al respeto en ninguna manera. Amén. Y dice en el 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos habló aquí, someteos los unos a los otros, las distintas autoridades a las cuales nosotros nos tenemos que someter, ¿sí? Y a la vez ejercer, porque muchas veces nos toca a nosotros estar en autoridad, también nos habla. Dice a los amos o a los que están en autoridad, cómo deben de tratar a las personas. Me dice, por lo demás, ¿qué quiere decir? Cumpliendo esto, habiendo sido obediente, sumiso, ¿sí? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Y dice acá enseguida, ahí ya en el 10 empezó la armadura de Dios, ¿verdad? Luego nos comienza a hablar de todo lo que es la armadura de Dios. Y cuando comenzamos decía, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Acá nos habla nuevamente y para confirmarnos y que podamos entender que si nosotros tenemos soberbia, arrogancia, orgullo, desobediencia, rebeldía, no podemos hacer uso plenamente de lo que es la armadura de Dios. No podemos fortalecernos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él se fortalece en nuestras debilidades. Ahora después lo vamos a ver como Pablo lo dice. ¿Sí? Él se gozaba en sus debilidades porque ahí era cuando el Señor lo fortalecía y le daba sus fuerzas. Si nosotros no somos débiles, sumisos, obedientes, no tenemos la fuerza del Señor, vamos en nuestra testarudez, nuestra obstinación que decía allí en Primera de Samuel. Amén. Vamos a ir a 2 Corintios 12, 9. Ahí es donde nos habla, ¿verdad?, de cómo el Señor nos da sus fuerzas.
Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Santo, poderoso. Gloria a Dios. ¿Segunda dije o primera? Segunda. Segunda, bien. Segunda de Corintios 12:9. Bueno, dice ahí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Recordemos este pasaje cuando Pablo le pide que lo sane, ¿sí? Por 3 veces dice, le pidió que lo sane, y él le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Vamos a seguir un poquito. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. O sea, cuando nosotros somos débiles, cuando nosotros decimos, no puedo, Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer, ¿qué decido? Ahí es cuando Él viene y nos contesta. Y nos contesta cuando Él sabe que nos tiene que contestar, no cuando nosotros queremos. Amén. Entonces que nosotros podamos también esperar en el Señor, ¿no? No decir, bueno, le pregunto pero no me contesta, bueno, voy a hacer. No somos débiles ahí, somos fuertes. Voy y hago, decido. Entonces no está la fortaleza ni el poder de Cristo en nosotros. Amén. Vamos a ir a 1 de Pedro 2. Alabado sea su nombre. Todos ellos nos hablan de lo que es la obediencia, la sumisión, porque todos ellos fueron obedientes al Señor. Amén. 1 de Pedro 2:13. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. El título dice arriba en el 11, vivir como siervos de Dios. Y nos habla de someternos, o sea que el siervo de Dios tiene que estar sometido. Amén. Así que 1 de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, el ser hijos de Dios no nos da derecho a ser desobedientes de las autoridades, no porque, Dios me va, ¿verdad? No porque yo soy cristiano, Dios me va a guardar, yo voy a ir contra flecha, o voy a sobrepasar esto, o voy a hacerlo. No, nos dice, la palabra nos dice, nos insta a ser obediente, a ser sometido, amén, o sea, a respetar. Así que dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. O sea, ¿qué honra podemos darle a un hermano si no le respetamos? Y obviamente no vamos a honrar a ningún hermano si no respetamos a Dios, si no le obedecemos, si no le amamos realmente. Entonces tenemos que entender que si hay en nosotros soberbia, arrogancia, bueno, todas estas cosas que estamos hablando, aunque nosotros no lo quieramos, tenemos que reconocer si está ahí para pelear la batalla, humillándonos. Y nos conviene humillarnos nosotros, ¿sí? Porque si el Señor quiere humillarnos, nos va a humillar, pero la cosa del resultado, nosotros ¿qué es lo que queremos? Conviene que nosotros nos humillemos delante del Señor y nos quebrantemos realmente y nos sometamos a lo que tenemos que someternos en obediencia para practicar realmente lo que es la obediencia, amén. Porque yo puedo decir, no, yo soy obediente, oro, ayuno, y al final termino siendo una farisea, apoyándome en las cosas que hago, pero ¿y por dentro? ¿Qué hay por dentro? Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios 13:10. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Santo el Señor. Acá Pablo, ¿sí?, defiende su ministerio.
Dice en el 12:14, que es el subtítulo anterior, Pablo anuncia su tercera visita. Y más de una vez Pablo, ahora después vamos a ver también de nuevo cómo Pablo defiende su ministerio. Más de una vez Pablo tuvo que hacer valer la autoridad que el Señor le había dado, por amor a los hermanos. Porque la autoridad, como dijimos, no es para aplastar, no es para obligar, es para guiar, ¿sí? Entonces dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. O sea, el fin de la reprensión no es destruir, sino es edificar, ¿verdad? Entonces tenemos que aceptar las cosas que vienen de parte del Señor, de las autoridades que el Señor pone, amén. No solamente la iglesia, sino también, o sea, si estamos haciendo una infracción de tránsito, no nos dimos cuenta y nos llaman la atención, y bueno, no vas a faltar al respeto, no vas a decir, no, yo soy cristiano. No, precisamente porque somos cristianos que tenemos que obedecer, amén. Vamos a leer en Judas 8. Bendito el Señor, alabado sea su nombre. Judas, ¿qué nos dice de la obediencia? Judas. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Amén. Judas 8 dice así: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Amén. El Señor nos viene hablando de someternos, de resistir al diablo, ¿sí? De ponernos la armadura de Dios. Y nosotros tenemos que entender que el diablo tiene autoridad. Nosotros no tenemos poder, autoridad, no tenemos nada, a no ser que estemos en Cristo. Cristo es el que venció, el nombre de Cristo. Entonces, en el momento que nosotros estamos en desobediencia, como comenzamos, decía, resistir al diablo, huirá, no estamos sometidos bajo la mano de Dios, el diablo no huye. Nos puede dejar por un ratito quietos para mantenernos entretenidos, ahí sí está, te aflojé, pero por otro lado nos va socavando para que caigamos realmente, amén. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, ¿sí? O sea, no es yo soy cristiano y voy a ir contra el diablo, contra todo. Yo no, Cristo, a donde Cristo me mande. Cristo da la victoria, el que tiene poder es el nombre de Cristo. Nosotros no nos crucificamos en la cruz, no tenemos poder, autoridad ninguna. Entonces, desde el punto de la palabra, si nosotros no estamos en una obediencia perfecta, no estamos, o sea, el diablo está jugando con nosotros. En el momento que nosotros vencemos la soberbia, la desobediencia, la rebelión, la obstinación, vencemos esa fortaleza que el diablo tiene, ahí sí, es cuando realmente avanzamos como tiene que ser, no como dice acá, blasfeman de las potestades superiores, porque aún el diablo es una potestad superior, porque tiene poder, nosotros no tenemos poder. Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios 10. Gloria a Dios, precioso el Señor. 2 de Corintios 10:7. Alabado sea su nombre. Amén. Dice, mirad las cosas según la apariencia. Aquí es donde Pablo defiende su ministerio. Imagínate Pablo, ¿no? Que el Señor lo tiró del caballo, lo transformó, plantó iglesias, predicó, él mismo los enseñó. Está en segunda carta, la segunda carta que les manda a los corintios, y tiene que defender su ministerio. Estado en el que estarían los corintios, uno no se hace idea, ¿no? Dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense de por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén. O sea, no podemos juzgar a nuestros hermanos por nuestras apariencias. Tenemos que llevar a oración realmente. Porque si un hermano viene con el amor de Cristo a exhortarnos en algo, puede ser que el hermano esté equivocado. Pero ¿cómo vamos a saber si rechazamos? Realmente tomamos lo que llega, lo ponemos a oración, el Señor nos va a dar discernimiento. Si el hermano está mal, oramos por el hermano. Si el hermano está bien, arrepentimiento.
para salvación. Ese es el amor que tiene el hermano hacia nosotros, amén. Así que dice, mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Amén. O sea, ahí él seguía defendiendo su ministerio, cosa que ningún siervo tendría que llegar a hacer. Porque todos tenemos la palabra y la oración para clamar al Señor y saber qué es lo que está llegando a nosotros. Amén. Pero entonces que, a ver, viene un hermano y nos habla a nosotros y nosotros lo desechamos y es de Dios. Estamos precisamente como Saúl. Está atento a lo que Dios te dice, o sea, escucha y escudriña, lleva la oración, presenta delante del Señor, porque una vez ese hermano no parece tan espiritual, pero ahí dice, mira por la apariencia, lleva la oración. ¿Qué mal puede hacer? Escudriñarte, al contrario, es siempre de edificación, amén. Entonces dice, ahí vamos a ir a Romanos 13, precioso Señor, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Comienza ahí en el 13, dice, sométase, pero el título, empieza en el 12, es deberes cristianos, ¿sí? O sea que es un deber someternos, ¿sí? Deberes cristianos, dice en el 12 donde comienza. Y vamos a leer en el 13, que continúa el mismo capítulo. Precioso el Señor, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Romanos 13:1. Bendito el Señor. Santo el Señor. La humedad pega a las hojas, está difícil. 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y podemos decir, pero ¿y los de afuera, los del mundo? Dios tiene todo poder, todo control. Más allá de eso, Dios nos está mirando, ¿no? Entonces dice, de modo, ahora vamos a ver lo que es la conciencia. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. El Señor nos manda a orar por nuestros gobiernos, por los gobiernos de las ciudades. O sea, no tenemos que acatar cosas que vayan contra la palabra de Dios. Amén. Pero tampoco tenemos que ser unos revolucionarios, ¿no? Tenemos la oración, Dios nos guarda, Dios nos protege y nos provee. Amén. Dice ahí, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, resistimos a lo establecido por Dios. Resistimos a cualquier autoridad, cualquiera, y dice, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, si no tienes nada de qué esconderte, ¿por qué no vas a querer a la policía? Hay policías corruptos, hay cantidad de cosas. Mas si tú caminas rectamente, ¿de qué tienes que tener miedo? Amén. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo que ellos te puedan dar, ¿no? Sino también por causa de la conciencia. Conciencia. O sea, nuestra conciencia tiene que estar en paz, tranquila. La paz de Cristo tiene que estar en nuestra vida plenamente. Si yo estoy resistiendo cualquier tipo de autoridad en rebeldía, no estoy tranquila. No tengo la conciencia limpia. Amén. Vamos a ir a Tito 3. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Podría decirse que
la obediencia viene enseguida de lo que es el arrepentimiento, o vienen juntamente. Amén. Bendito el Señor. Vamos a leer 3 del 1 al 8. Dice ahí, justificados por gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. ¿Sí? ¿Qué es difamar? Difamar es desacreditar, poner en bajo concepto, o sea, como que no vale nada, ¿no? Destratar, menospreciar, lo que dicen hoy, ningunear, o sea, está mal lo que tú haces, está esto, o sea, destratar, decir, injuriar, amén. Así que dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, que no estemos contendiendo, peleando, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Amén. O sea, a mí me tocó, por ejemplo, vivir acá cuando, por ejemplo, la intendencia no pagaba, no era cristiana, no conocía a Dios ni ahí. Anduve en cuánta manifestación había, íbamos con plata enfrente de la intendencia, pasábamos mal. Pero hoy lo traigo a la vida de Cristo, ¿no? A la luz de Cristo, al caminar en el camino. Y para el cristiano eso es una prueba, una lucha, ¿y quién lo va a sustentar? Es Dios. No el intendente y mientras le golpeas los platos en la puerta. No vas a conseguir nada, ¿no? Es Dios, es en oración, es clamando al que tiene todo poder y autoridad. Amén. Mientras los otros hacen manifestaciones, el cristiano dobla rodillas y se presenta delante del Señor, aún sin entender, sometiéndose, aún sin entender los propósitos de Dios, lo acepta. Amén. En alabanza. Así que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén, manera está ahí. O sea, el Señor nos dice que somos predestinados para hacer buenas obras, las cuales Él tiene preparadas de antemano para nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos teniendo esas fortalezas en nosotros, no nos ponemos la armadura completa, no nos queda bien la armadura. Es como la armadura de Saúl que se puso David, le quedaba enorme, ¿no? No nos queda bien la armadura, no estamos bien protegidos, el diablo no huye de nosotros. Nosotros le resistimos, pero no huye, porque no estamos plenamente. El Espíritu Santo nos sigue anhelando, 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 y sigue ahí a la vuelta, pero acordémonos que Saúl llegó al momento en el cual fue desechado, ¿no? Entonces está en nosotros realmente, como dice también allí en Hechos, que dice, habiendo pasado por alto en los tiempos de la ignorancia, ya no somos ignorantes. O sea, el Señor nos está llamando la atención sobre algo en lo cual hay que orar y hay que buscar en cada uno de nosotros para poder derribar esas fortalezas. Lo que sea, soberbia, orgullo, rebeldía, desobediencia, el Señor nos va a mostrar. Y que realmente nosotros podamos ser sometidos a las autoridades, reconociendo que son de Dios, nos gusten o no nos gusten. Porque muchas veces lo que las autoridades, sea espiritual o del mundo, viene a nosotros, no es de nuestro agrado. Pero ahí se sométase, es un mandamiento de Dios. Entonces tenemos que aprender a someternos con un corazón limpio. No contrariado, no mordiéndonos por dentro. Limpio. ¿Sí? Que en un momento si nos cargamos, porque nos podemos llegar a cargar en nuestro trabajo, podamos dejar las cargas, orar y pedir al Señor que nos ayude a hacerlo de la mejor manera, porque es para Él. Amén. Entonces que realmente podamos llegar a entender
¿Cómo es someternos? Porque realmente durante toda nuestra vida nos enseñaron a ser independientes, a hacernos valer, a defendernos. Y hoy Dios dice que si nosotros no nos sometemos, no somos humildes con Él, Él no se glorifica poniendo su poder en nosotros. Amén. Entonces tenemos que aprender a vivir en esa humildad, en ese sometimiento a Cristo primeramente. Y Él nos va a guiar a todas las otras cosas. Amén. Como hay supuestos cristianos, digamos entre comillas, que dicen, no, yo sigo a Cristo. Perfecto. A Cristo todos tenemos que seguir. Ahora Cristo dice, sométase a toda autoridad. O sea, hay un orden para todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que escudriñar con Cristo a quién yo debo obedecer, a quién yo debo de someter. Amén. Escudriñar, porque tampoco nos vamos a poner en cualquier lugar o a obedecer a cualquiera, pero tenemos que escudriñar, amén, y llegar a lo que es la obediencia perfecta, de la cual también nos hablaba el culto pasado, cuando decía que podamos castigar en nosotros la desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por este amor tan grande que tú tienes con nosotros, Señor, porque ciertamente que cuando tú nos exhortas y nos llamas la atención, Padre Santo, es porque nos amas, mi Señor, es porque nos estás dando una nueva oportunidad, mi Señor, para darnos cuenta de algo, para arrepentirnos, para escudriñar nuestras vidas, mi Señor. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos para que realmente podamos alabarte y adorarte de todo corazón, Señor. Que podamos alabarte, Señor Santo, no con los preceptos, mi Señor, que usen los demás, Padre, sino de todo corazón, a abrir nuestro corazón para ti, Señor, como nos salga y como sea, Padre, pero brindándote, Padre, lo que realmente sentimos, no fingido, Señor, porque tú nos ves, porque tú nos conoces, pero ayúdanos a ser naturales, genuinos, originales para contigo, Señor, y realmente adorarte y alabarte. Enséñanos a adorarte en nuestras oraciones, Padre, a glorificar tu santo nombre, Padre, y ayúdanos, mi Señor, a estar en plena obediencia y sumisión a ti, Padre Santo bendito, para que todo sea una alabanza, una adoración y podamos dar gracias en todo, Padre, y glorificar tu santo nombre en todo lo que viene a nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te doy las gracias, Padre, y dejamos todo en tus manos. Te rogamos, mi Señor, que tú ministres en cada uno de nosotros y en cada uno de los que escuchen, Padre Santo bendito, rompiendo cadenas, ataduras y dándonos la victoria para que podamos nosotros mismos quitar esas fortalezas que el diablo tiene en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, desde ya, gracias por las victorias que tú nos das, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.